Saludos, amantes del misterio y el terror. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, donde hoy les traemos una historia que los helará hasta los huesos. Hace muchos años, en una época envuelta en las brumas de la antigüedad, en un pueblo olvidado por los anales de la historia, existía un lugar donde las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural se desdibujaban. Este pueblo, ubicado en lo más profundo del corazón de un extenso y antiguo bosque, era un testimonio del paso del tiempo. Sus calles empedradas se retorcían y se abrían paso entre casas que habían presenciado siglos de secretos. Sus maderas crujían bajo el peso de leyendas olvidadas. Sin embargo, era el bosque que rodeaba este pueblo, una vasta extensión de árboles gigantes y sombras impenetrables, lo que arrojaba el hechizo más enigmático y perturbador sobre sus habitantes. Entre estos aldeanos, un nombre se susurraba de boca en boca, un nombre que evocaba escalofríos, piel de gallina y el erizar de cabellos en la nuca. Emily. Era una niña que, a ojos de los aldeanos, parecía haber surgido de las mismas profundidades del bosque. Su piel era pálida como la luna llena, sus ojos tan oscuros y profundos como el abismo, y su cabello, una cascada de tinta negra, fluía como riachuelos de sombra. Emily era una figura solitaria, a menudo encontrada bajo las ramas retorcidas de un antiguo roble, que se alzaba como centinela en el límite del bosque. Los aldeanos no podían evitar notar la profunda conexión de Emily con el bosque. Susurraban cuentos de sus conversaciones susurradas con los imponentes árboles, como si ellos la hubieran elegido como su confidente, revelándole sus secretos más profundos y antiguos a través de susurros espectrales que solo ella podía comprender. Los rumores se extendían como nieblas espectrales, tejiendo una tapicería de misticismo a su alrededor, y Emily se convirtió en una encarnación de la naturaleza inquietante que parecía aferrarse al pueblo como un velo fantasmal. Luego, en una fatídica noche de otoño, cuando el sol se desvaneció bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos ardientes de carmesí y oro, Emily desapareció sin dejar rastro. Su desaparición arrojó un velo de temor sobre el pueblo y una sensación de pánico se apoderó de sus retorcidas calles. Se organizaron apresuradamente grupos de búsqueda con aldeanos decididos a encontrar a la niña que se había desvanecido como el humo al anochecer. Semanas se convirtieron en meses y la esperanza disminuyó con cada día que pasaba, dejando al pueblo en las garras de una profunda y desgarradora desesperación. El mismo bosque que alguna vez fue un lugar de maravillas y encantamientos, ahora se alzaba como un abismo amenazador, sembrando el miedo en los corazones de aquellos que se atrevían a acercarse a su límite. Los susurros sobre el destino de Emily se volvieron más ominosos. Hablaban de su fusión con el bosque, de convertirse en uno con los antiguos espíritus que reclamaban la dominación sobre el bosque. Los aldeanos afirmaban escuchar su risa tenue y distante en el susurro de las hojas, y algunos aseguraban haber visto su forma espectral deslizándose por el bosque iluminado por la luna bajo el manto de la noche. La desesperación llevó a los aldeanos a buscar ayuda en una figura enigmática conocida solo como la anciana. Vivía en aislamiento en las afueras del bosque y se rumoreaba que poseía conocimientos de lo místico y lo sobrenatural. Fue un último intento, un salto de fe tomado por corazones abrumados por el miedo. Con recelo royendo sus almas, se acercaron a ella, el peso de su desesperación eclipsando cualquier escepticismo que pudieran albergar. La anciana, con sus ojos como dos pozos de misterio infinito, aceptó ayudar, pero su asistencia tenía un alto precio. A cambio de su ayuda,
Exigió al primer hijo del pueblo que debía entregarse a ella cuando llegara a la adultez. Movidos por la desesperación y aferrándose a la esperanza que aún quedaba, los aldeanos aceptaron sus ominosas condiciones. En la noche de luna llena, la anciana se aventuró en un viaje al corazón del bosque, un lugar impregnado de secretos y magia ancestral. Realizó rituales arcanos y murmuró incantaciones que se habían transmitido de generación en generación, cuyo significado solo conocían aquellos que habían caminado por la fina línea entre lo terrenal y lo sobrenatural. A medida que la luna llena arrojaba una luz misteriosa y casi etérea sobre el bosque, un viento gélido barría entre los árboles, llevando consigo una sensación de inquietante presentimiento. Entonces, desde las profundidades del bosque, como si estuviera tejida con la misma esencia de la sombra, emergió Emily. Sus ojos, una vez tan oscuros e insondables como el vacío del espacio, ahora brillaban con un resplandor sobrenatural. Su cabello de ébano fluía como una cascada de sombras, y su voz, cuando hablaba, resonaba con los antiguos espíritus del bosque. Relató su tiempo entre estas entidades eternas, la sabiduría que le habían transmitido y los secretos ancestrales que se habían convertido en parte de su esencia misma. Los aldeanos, cautivados y aterrados, observaron cómo Emily, en una danza surrealista del destino, regresaba al retorcido roble que siempre había sido su refugio. Allí se fundió perfectamente con las raíces nudosas del antiguo centinela, su forma desapareciendo en el mismo árbol. Su voz se convirtió en una con los susurros inquietantes del bosque, y con una risa final y escalofriante que parecía resonar a través del alma misma del pueblo, se desvaneció en las profundidades del bosque. Los años pasaron y el pueblo cambió para siempre. Sus habitantes vivían en un miedo perpetuo al bosque, sabiendo que el mismo destino aguardaba a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a las sombras inquietantes. En cuanto al primer hijo prometido a la anciana, bueno, ese niño nunca volvió a ser visto, destinado a convertirse en otro enigma más en el oscuro tapiz de la historia del pueblo. La leyenda de Emily, la niña que había desaparecido misteriosamente en las profundidades del bosque, sirvió como un recordatorio duradero y escalofriante para todos los que la escucharon. El bosque ocultaba secretos que era mejor dejar sin perturbar, porque el precio de desentrañar sus misterios podía ser mucho más aterrador de lo que cualquiera pudiera imaginar. El pueblo, envuelto para siempre en una oscuridad eterna, seguiría siendo testigo de los ecos inquietantes de una niña perdida en el abrazo enigmático del antiguo bosque, un lugar donde las sombras y los secretos se entrelazaban, arrojando un velo sobre el pasado, el presente y el futuro. Pero la historia de Emily no terminó con su enigmática desaparición. En los años que siguieron, el pueblo mismo parecía ser tocado por una presencia sobrenatural. Extraños sucesos se volvieron habituales. Árboles que susurraban secretos a quienes se atrevían a escuchar, figuras etéreas danzando bajo la luz de la luna y fenómenos inexplicables que desafiaban una explicación racional. Los aldeanos, viviendo a la sombra de su propio inquietante pasado, aprendieron a convivir con la corriente inquietante que ahora definía su existencia. A medida que pasaban las generaciones, la leyenda de Emily cobraba vida propia. Los aldeanos, unidos por su historia compartida y el bosque enigmático que los rodeaba, continuaron contando su historia como una advertencia para todos aquellos que se atrevían a acercarse al antiguo bosque. Emily se había convertido en un símbolo,
una guardiana espectral de los secretos que yacían ocultos en las profundidades del bosque y un recordatorio de que algunos misterios eran mejor dejarlos intocados. El pueblo mismo se convirtió en un testamento viviente del poder perdurable de la leyenda y las fuerzas misteriosas que habían moldeado su destino. Sus calles empedradas, una vez desgastadas por innumerables pasos, ahora resonaban con los susurros espectrales del pasado. Las casas, desgastadas por el tiempo, se alzaban como testigos silenciosos de los eventos enigmáticos que habían ocurrido dentro de sus paredes. Si te ha gustado esta historia aterradora, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido escalofriante como este. Y recuerda, mantente alerta y nunca te aventures solo en lugares oscuros y desconocidos. Hasta la próxima.